dice un no categórico a la petición del señor Javier Sicilia, poeta, escritor, activista social, que no lo recibe. Y vamos a comenzar el por qué no lo recibe, en base a qué petición hizo el señor Sicilia para poder tener una plática con el señor presidente. Recordemos que en el año 2011 el señor Javier Sicilia tuvo la enorme pérdida de un hijo, saliendo de lo que ahora se denominan antros, antes eran discotecas, saliendo de un antro ahí en Cuernavaca, Morelos, pues el grupo delincuencial sale, tuvo algún tipo de altercado y lo matan. La pérdida de un hijo ha de ser el dolor más fuerte que pueda pasar un hombre o mujer en esta vida. No hay un dolor más fuerte que pudiese superar a la muerte de un hijo. Estamos acostumbrados a que los hijos enterremos a los padres, enterremos a los abuelos, quizás enterremos a los hermanos mayores, pero de ahí enterrar a un hijo, eso ha de ser lo peor de lo peor. La descomposición social que ha habido en Cuernavaca, Morelos, y en el estado de Morelos en general, comenzó a ser preocupante para ese señor Javier Sicilia y se convirtió en un activista social para evitar tanta violencia en ese estado de la República. Y en particular en la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos. A partir de la muerte de su hijo, trata de manifestarse, trata de decir, hagan algo en contra de la violencia, y pues, según él, no ha habido ningún cambio positivo y sí varios negativos. Al igual que el señor Sicilia, la señora Isabel Miranda de Wallace, que también fue secuestrado su hijo, nunca apareció. Ella tuvo que poner de su propia bolsa dinero para comprar espectaculares, poniendo recompensa para los presuntos responsables de la muerte de su hijo, por lo menos de la desaparición de su hijo. Nunca se encontraron los restos de su hijo, y se volvió un activista en serio, un activista en forma. Para un padre, la pérdida de un hijo es lo inaudito. Para una madre tiene que ser mortal. Matan a su hijo. La señora ya lo da por un hecho. Hace algo así como 15 años, 20 años que lo mataron o que lo secuestraron. La señora, insisto, puso espectaculares en diversas avenidas solicitando información primeramente por su hijo, y en otras ya ponía recompensa por los presuntos responsables del secuestro y homicidio de su hijo. ¿Tuvo eco? Pues tan eco tuvo que hubo 5 o 6 presuntos responsables, ya todos ellos fueron sentenciados. El menor fue una mujer que la sentenciaron a 35 años de prisión, y el que creen que fue el autor intelectual, 50 años de prisión. Pero la señora siempre ha estado al frente de esa guerra contra de los secuestros, de la privación ilegal de la libertad. Siempre ha estado al frente dando la cara y poniendo de su propio dinero. A algunos les caerá bien, a muchos políticos no creo que les caiga bien por la presión tan grande y el señalamiento directo a las autoridades, o que no hacen su trabajo o que lo hacen muy mal. Porque la aprehensión de los delincuentes, de los presuntos responsables del homicidio de su hijo, ella fue la que les dijo a la Policía Judicial en ese entonces en dónde estaba cada uno de ellos, porque ni siquiera ese trabajo había hecho la Policía Judicial. Entonces no son gente que sean aceptados por muchos políticos, porque esos son señores, cuando hablan de frente y con verdades.
Desde un principio, el señor presidente López Obrador dijo que con la señora no quería saber absolutamente nada. ¿Por qué? Porque un partido político, aprovechándose de lo que significaba Isabel Martínez de Wallace, lo que significaba ese apellido, dijo, la lanzamos como candidata a la gobernatura, a la jefatura de la Ciudad de México. La señora, una persona muy, muy valiente, pero muy poco política. Decía las verdades. Y a lo mejor no sabía mentir conforme a las inmensas promesas que nos hacen todos los políticos. Y la señora Isabel Wallace, pues no ganó la doctora Claudia Sheinbaum. Pero a partir de ahí, el señor presidente López Obrador dijo, no quiero saber absolutamente nada de la señora Wallace. Hizo la señora peticiones para tener una audiencia con el señor presidente, misma que le fueron negadas, cuántas ocasiones la solicitó, cuántas ocasiones se le fue negada. Al igual que el señor Javier Sicilia hizo peticiones para una audiencia con el señor presidente, y hoy el señor presidente le dijo, lo que quieras hablar, ahí está el subsecretario de Gobernación, nuestro Santa Claus, para que hables con él. Conmigo, nada. Si acaso, con la secretaria de Gobernación. Conmigo, nada. Y vamos a ver qué es lo que le pedía o qué es lo que le decía Javier Sicilia al presidente López Obrador y después lo que le contesta el señor presidente al señor Javier Sicilia. En una carta publicada por la revista Proceso, Sicilia acusa que el presidente aún debe justicia, paz y verdad a todas las víctimas de la violencia. Dice, el escritor y activista Javier Sicilia anunció que marchará a Palacio Nacional en exigencia de un cambio en la estrategia de gobierno para combatir la violencia. En una carta publicada en la revista Proceso, Sicilia le recuerda a López Obrador que en campaña prometió hacer de la verdad la justicia y la paz la agenda de la nación, que por desgracia ha dejado a un lado esos compromisos para enfocarse en otros que carecen de sentido común en el país que está en llamas. Palabras fuertes, sí, pero palabras que lo vemos y está tangible en nosotros, ¿no? La violencia no baja, pero para nada. El activista señala que el presidente se aferra a su estrategia de seguridad y pide a los ciudadanos paciencia, pero que a un año de inicio del actual gobierno los resultados no son nada claros. Y seguimos en Animal Político y dice, Sicilia dice que parte del motivo de la marcha será para decirle a López Obrador y a los que quieren escuchar que es momento de abandonar el hábito de insultarnos, descalificarnos, difamarnos y polarizarnos. Yo creo que este es un punto clave, un punto medular. No hay una sola conferencia matutina del señor presidente en donde no nos dividamos o donde no nos divida los buenos, los malos, los fifís, los no fifís, los reaccionarios, los conservadores, de todos nos dicen, los chayoteros, de todos nos dicen. Aquí ya no estamos para que nos dividan. De por sí las brechas sociales y económicas en nuestro país ya nos dividen lo suficiente. Ya nos hacen una división por demás profunda, para que diario nos estén recordando de que unos son los buenos, los que están con él, y otros son los malos, los adversarios políticos, los conservadores, los fifís, los chayoteros, y nos ponen cualquier cantidad de adjetivos calificativos. Yo creo que un presidente, llámese como se llame, criticamos, si mal no recuerdo, fue el miércoles o el viernes de la semana pasada, cuando se enfrascaban en temas banales, en temas absurdos, el expresidente Fox y el entonces jefe de gobierno López Obrador. Uno le decía víboras prietas y el otro cállate chachalaca. ¿Qué nivel de política teníamos? ¿Qué asco de nivel de política entre lo que era un gobernador
jefe de gobierno de la Ciudad de México, de la capital de la República, y el presidente de la República. ¡Qué show! ¡Qué barato show llevaron ellos durante 5 años! Y ahora, efectivamente, creo que el hábito de en cada mañanera, los conservadores, mis adversarios, los fifís, y vamos a leer una nota en donde creo que ahí sí ya el señor presidente se salió de un contexto al decir que les va a exigir a la prensa que aclaren por qué lo atacaron tanto con la frustrada detención del hijo de Chapo Guzmán. Increíble, pero sí se los dijo. Y seguimos con el tema del señor Javier Sicilia. Dice, también menciona que caminará para pagar una deuda con Julián Levarón, quien ha sido víctima en contra de la violencia y el crimen. Recordemos que la semana pasada mataron a 9 miembros de dicha familia, 3 mujeres, 3 madres, jóvenes y 6 niños. ¿Quiénes fueron? ¿Quién sabe? ¿Por qué fue? ¿Quién sabe? ¿Tenemos la infraestructura para saberlo? No. Nos dijeron que iban a venir unos cuantos agentes del FBI porque la policía mexicana era corrupta o la policía mexicana incompetente, o sea, no hay de otra, para decir que vengan unos cuantos, y dicho por el mismo señor Julián Levarón, unos cuantos eran poco más de 200. 200 en el municipio donde los mataron, hay 20 policías. Y llegaron 200 del FBI. ¿Todavía se sabe algo? Si se sabe, no nos van a decir. Que hubo un ajuste de cuentas, quién sabe. Y ahí se ve la violencia a su máximo esplendor. Menos mal que no se dijeron que eran familias fifís, porque efectivamente las 3 camionetas en las que fueron atacadas eran camionetas de un costo elevado, muy buenas camionetas, pero madres que no rebasaban los 30 o 35 años, y hasta bebés de 1 año, un bebé de 1 año que resultó nada más con un balazo en la piernita. ¿A qué grado de descomposición social? Es que, como en alguna ocasión tuvo, creo yo, a mi muy particular punto de vista, tuvo el mal tino el señor presidente de decirle al expresidente Calderón, el presidente Borolas, que no es cuestión de que lo haya dicho o no lo haya dicho, lo hemos aclarado aquí. Dicen que dijo el señor presidente Felipe Calderón Hinojosa que le declaraba la guerra al narcotráfico. No hay un papel, no hay nada, pero sí hay un papel en donde le agradece y una constancia en voz y en sonido y en papel, donde el señor presidente le agradece al presidente Trump la ayuda militar que le pueda brindar para la captura de estos delincuentes. Eso que dicen que dijo, bueno, es que dijo la prima de un amigo, ¿no? Como que no es, y con eso fue el presidente Borolas, creo que de mal gusto. ¿Y qué decir de esa familia Levarón? Yo no sé qué pasaría por la mente de cualquiera de nosotros si acaban con 9 miembros de una familia. Yo creo que nos volveríamos locos. Ante ello, pues un gobierno estático, un gobierno que permitió que entraran 200 elementos del Buró de Investigación Federal de los Estados Unidos, y vamos a ver si 200 elementos llegan a saber quiénes son los presuntos responsables sobre este artero crimen, que si es un crimen matarse entre adultos, entre hombres, matar a mujeres y a niños, ¿cómo se le puede denominar eso? Dice, el poeta señala en su carta que a los mexicanos los están matando, desapareciendo, violentando de maneras cada vez peores, y acusa que el presidente aún debe justicia, paz y verdad a todas las víctimas de la violencia.
Esto no es la primera vez que Cecilia acusa a López Obrador de no escuchar a las víctimas de la violencia. En marzo pasado, el poeta dijo que aunque el gobierno ha organizado diálogos y propuestas para la paz, la Secretaría de Gobernación ha aplicado una política de justicia selectiva y no de apoyo asistencial. Vaya palabras fuertes, vaya palabras directas que le dicen al señor presidente López Obrador, que señor presidente, vayan con encinas. No sé si ahorita ya a partir de diciembre ya le diga Santa Claus o le siga diciendo Alejandro Encinas, ¿no? Vaya con él. Y si no lo recibe, pues a ver si lo recibe la secretaria Olga Sánchez Cordero. Perdón. Para esos personajes incómodos para cualquier político, mejor que los atiendan los demás. Aquellos que adulan a cualquier administración siempre serán bien recibidos. Increíble, pero cierto. Ante esta carta dura, ante esta carta directa de Javier Sicilia, el señor presidente López Obrador, hoy en su conferencia matutina, le contesta lo siguiente: adelante con la protesta, pero no cambiaremos la estrategia de seguridad, dice AMLO a Sicilia. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son el fruto de la justicia y esa es nuestra estrategia, señaló el presidente. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Sí, pero hay gente que no hace el bien y hace el mal. Y ya vio el señor presidente que con acusarlos con sus mamás y abuelitas no ha sido la mejor de las formas. La paz y la tranquilidad son el fruto de la justicia. Primero, que haya paz. La tranquilidad sería como una consecuencia de que haya paz. Pero por mientras no estemos tranquilos de que nuestros hijos salgan a la calle a estudiar o a trabajar, tengamos la seguridad, la certeza de que no los van a robar, no los van a golpear, no los van a secuestrar, no los van a matar. La tranquilidad no existe entre nosotros. Este año, en lo que va del año, matan a una persona en el territorio nacional cada 15 minutos. Si decimos que, como dicen que dijo el expresidente Calderón, que le declaraba la guerra al narco, el señor presidente López Obrador no le ha declarado la guerra a nadie, y están peor que como dijo el señor presidente con el presidente Borolas. Estamos peor. Aquí, en el animal político, dice: el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá un cambio en la estrategia de seguridad, luego de que el escritor y activista Javier Sicilia anunciara que marcharía a Palacio Nacional para exigir una modificación en la estrategia para combatir la violencia. Ahí no estoy yo de acuerdo con Javier Sicilia, tanto como llegar a exigirle al presidente, no. Dice exigir una modificación a la estrategia. No, perdón. Es el señor presidente de la República. Podemos ponerle opciones al presidente de la República. Oiga, esa estrategia no está funcionando. A un año, faltan escasos 12 días para que cumpla un año el señor presidente, no ha funcionado. Y no es de que los diga o que se piense, porque lo estamos viendo el día con día. Pero tenemos estos proyectos. ¿Cuál cree usted, señor presidente, que puede ser viable? Esa es una forma de pedir las cosas. Pero llegarle a exigir, creo que ahí tuvo un error de manifestación el señor Javier Sicilia. Por muy escritor, poeta y activista que sea, creería yo que no utilizó las palabras adecuadas. Señor presidente, tenemos, los que nos hemos visto afectados por la inmensa violencia que hay en el territorio nacional, pues traemos algunas opciones que pudiesen ser tomadas en consideración. Muy diferente. O sí le anunciará que marchará al Palacio Nacional para exigir una modificación en la estrategia para combatir la violencia. Creo que hay mucha diferencia.
Y creo que en las formas está también. ¿Ha cometido muchos errores el señor presidente? Sí. Pero esta forma de pedir, yo creo que ni el señor presidente López Obrador, ni el expresidente Peña, ni el expresidente Calderón, ni el expresidente Fox, ni el expresidente Cedillo, nadie hubiera dicho, ay no, sí que pase y que me regañe. O sea, hay que juzgarlo fríamente, en lo que estemos de acuerdo y en lo que no estemos de acuerdo. Pues de ahí a que le tengamos que exigir. Vamos a exigirle esos 2 años que faltan para las elecciones intermedias. Si vemos que lo prometido en campaña, ese crecimiento del 4%, ese incremento de 7 millones de nuevos empleos, no se da, vamos a castigarlos ahí, en las urnas. ¿En dónde le duele a los políticos? Las urnas. Punto. Aquí no hay de otra, ¿eh? Les duele perder el poder. Eso es lo que... Prefieren una patada en sálvase a la parte a que les quiten tantito poder. Tantito. Con que le quiten la mayoría a Morena, con eso tienen como para reaccionar y reaccionar en forma. Vamos a juzgarlos. Así como juzgamos al PRI durante 70 años, dijimos, se acabó, vamos a darle la alternancia a otro partido, fue Acción Nacional. Le dieron la oportunidad al PAN durante 12 años, no la supo hacer, vamos a hacer un cambio, ahora nos vamos por Morena. O sea, Morena no lo sabe hacer, hay que castigarlos de esa forma. ¿Cuál es la peor forma de un político? ¿Qué han de estar sintiendo ahorita los priistas? De que siempre fueron mayoría, por las buenas, por las malas, o a fuerza. Y ahorita tengan el 7% de crédito en el país. Yo creo que ha de tener más el verde ecologista, y miren que no sé ni madres esos güeyes, ¿no? Pero ha de tener más el verde ecologista que el mismo PRI, lo que es la maquinaria PRI, y tiene el 7% de aceptación. Ahí es donde les duele, que ya están perdiendo gobernaturas, que ya perdieron la presidencia, que ya perdieron el Senado, que es la tercera fuerza del país, que ya perdieron el Congreso de la Unión, que era donde era su fuerte, ya perdieron todo. Y no dudo que en las elecciones del 2020 y del 2021 van a perder, si no todas, un 70, un 80% de las gobernaturas, ¿eh? Y ese 70-80% no creo que se las quede el PAN, por lo poco o nulo que están haciendo, porque haber sido el mejor partido de oposición, hoy está siendo uno de los peores partidos de oposición. Fue para mí el mejor partido de oposición y no fue el mejor partido en el poder. Ahora, ni está en el poder, ni son un buen partido de oposición. Aquí se lo vamos a dejar. El PRD ya desaparece. El PRD en las próximas elecciones pierde por lo menos la mitad del registro a nivel nacional. Y cuidado con el 21, porque en el 21 puede ser la tumba definitiva del PRD. Tienen 2 años. Acción Nacional, que es el siguiente partido que le veo. Convergencia, que anda subiendo. Por lo menos tiene al segundo o tercer estado mayor población, que es Jalisco, lo tiene Convergencia. Entonces, bien pudiese estar subiendo un poquito más ese partido con Dante Delgado. Dice, adelante la protesta. No podemos impedirla, no, eso es definitivo. Desde luego, no compartimos puntos de vista, pero eso es normal en un sistema democrático. Siempre lo hemos sido, siempre lo hemos dicho, aseguró esta mañana el presidente López Obrador. Perdón. Totalmente en total desacuerdo con el señor presidente. Dice, adelante la protesta, no la podemos impedir. Desde luego, no compartimos puntos de vista, pero eso es normal. Pero no es normal cuando alguien dice que no está de acuerdo con el señor presidente, porque lo tilda de conservador, de neoliberal, de fifí, de chayotero, de vendepatrias. O sea, puntos de vista diferentes siempre los va a haber, y es bien sano que los haya. Diferentes puntos de vista. Y lo dice el señor presidente, pero no lo aplica él. En sus mañaneras, contra quien le hace una pregunta incómoda, contra quien escribió una nota
no favoreciendo a la cuarta T, se le va encima. ¿Por qué? Porque tiene un punto diferente, un punto de vista diferente. Pero en este caso dice, no compartimos puntos de vista, pero eso es normal en un sistema democrático. Pero por supuesto, señor presidente, eso es totalmente normal. Siempre lo hemos dicho, ¿sí? Pero no una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. A lo mejor sí lo dijo, pero que no lo está haciendo. Señor presidente, con todo el respeto que me merece la envergadura de usted, no lo está haciendo. Quien está conmigo es mi amigo, quien está en contra de mí es mi enemigo, ¿no, señor? Habemos 125 millones de hombres y mujeres en nuestro país, en el cual usted es la cabeza de ellos. Usted es el señor presidente de la República, para 125 millones, no para los 30 que votaron por usted, o no para los 23 que no votaron por usted. Es usted el presidente para todos los hombres y mujeres de México. No nos dividamos. No hay que polarizar a la sociedad, que de por sí ya está bastante polarizada. Ahora quieren que se cambie la estrategia de seguridad. Nosotros decimos, no vamos a regresar a lo mismo. No es el uso de la fuerza con la violencia. No se puede enfrentar al mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. La paz y la tranquilidad son el fruto de la justicia y esa es nuestra estrategia, señaló. Eso, señor presidente, dígaselo a las familias que han perdido un hijo, que han perdido un padre, que han perdido una madre, que han perdido un ser querido. Eso hay que decírselo. Hay que hacer el bien. Pues a menos de que vivamos en el país de las maravillas, señor presidente, no es cierto. Eso hay que decírselo al señor Javier Sicilia, que le mataron a su hijo. Eso hay que decírselo a la señora Isabel Wallace, que le mataron a su hijo en el 2004. Va a cumplir 14 años. Hay que decírselo. Haz el bien y no mires a quién. Perdón, no he visto un país en el mundo, o no se ha escuchado un país en el mundo, que digan, hazlo bien, no seas malo. Te voy a acusar con tu mamá, le voy a decir a tu abuelita, para que te jale las orejas. Perdón. Y no es por hacer uso de una mala aplicación de justicia, que a lo mejor eso es lo que ha pasado en nuestro México, que se ha hecho una pésima impartición de justicia. Pésima. Porque la corrupción estaba al tope. Róbese lo que se robe, maten a quien maten, tenga una chequera con 6 ceros si usted no pisa en el Ministerio Público. Punto. Hay que aplicar la justicia. Pero hay gente que hace el mal y se ha dedicado toda su vida a hacer el mal. Y de la noche a la mañana dicen, pero ya es el bien, ¿no? Porque si no, te voy a acusar con tu abuelita. Perdón. Esas no son estrategias. Esas son sueños. Hay que aplicar la justicia. Aquel que violenta la justicia, hay que aplicarle la ley. Nada más. ¿Cómo? Bueno, si le están disparando a elementos de la Guardia Nacional, si le están disparando a elementos del Ejército, si le están disparando a la Marina, si le están disparando a los municipales o a los estatales, pues hay que repeler el fuego, perdón. Es violencia justificada contra violencia injustificada. Punto. Entonces desarmen a los policías, desarmen al ejército, desarmen a todo el mundo y denles una resortera. Y denles un teléfono celular para que le llamen a la mamá y a las abuelitas de la mafia, de la delincuencia organizada. Y sigue, continúa esto y dice, descartó hacer lo que se hacía antes, reprimir, torturar, desaparecer a la gente, masacrar y alcanzar los índices de letalidad más altos que se hayan registrado desde la Revolución Mexicana. Pues habría que revisar este año. Reprimir, totalmente de acuerdo con el señor presidente. Torturar, ha disminuido la tortura. Cierto es. ¿Se ha abolido la tortura? No, no se ha abolido. Ni aquí, ni en China. Veamos programas de televisión gringos en donde
por las buenas, por las malas, o a huevo, le sacan la verdad a los delincuentes, ¿no? Eso no es nuevo. Que se trate de reducir aún más la violencia, sí. Que se trate de reducir aún más la tortura, sí. La represión. Desaparecer a gente. Pues ahí fue la misma autoridad. Hay que recordarle al señor presidente que los de Ayotzinapa fue la misma autoridad municipal los que los desaparecieron, y que se los entregaron a algún grupo delincuencial, como dice la historia y lo que dicen los expertos, pero quien entregó a los estudiantes fue la policía municipal. Masacrar. No masacraron a la familia Levarón. Han masacrado a cualquier cantidad de gente. ¿El ejército ha cometido excesos? Sí. Y habría que ver cuántos miembros del ejército han sido culpables. Que se les aplique todo el peso de la ley. Pero masacran más los civiles que los militares. Masacran más los civiles que la policía. Y si no, que le pregunten a las mochaorejas. Y si no, que le pregunten a las mataviejitas. Y si no, que le pregunten a todos esos criminales que masacraban. ¿Y cuántas familias como la familia Levarón hay en nuestro país? Que no salgan a la luz pública porque era una familia potentada en lo que es Sonora y Chihuahua. Y en Arizona, gente adinerada, gente de trabajo, de una comunidad religiosa. Por eso salieron a la luz pública, porque a lo mejor si los hubieran agarrado, como han masacrado y hemos masacrado la sociedad civil a cualquier cantidad de hombres y mujeres centroamericanos. Y habría que volver a voltear a ver a la frontera sur, a ver cuántas jovencitas están siendo prostituidas por las mismas autoridades municipales y estatales. A ver, y si eso no es una masacre. Y si la cantidad de cementerios clandestinos que hay en nuestro país son hechos por la delincuencia organizada. Punto. Entonces, hay que ver esos muchachos que hacen una masacre. Pues que el mal con el bien. Eso díganselo a no sé cuántos cientos de miles de personas que están desaparecidas, y que un gobierno nefasto como fue el de Duarte de Ochoa aplicó un nuevo término: desaparición forzada, secuestro, güey, en paradero desconocido. Ni siquiera él supo lo que quería decir. Y si alguno de ustedes lo sabe, por favor instrúyanme, porque llevo 3 años con esto y no encuentro qué quiere decir paradero desconocido. Lo que comentamos hace un momento de lo que dijo el señor presidente, que se acepta que opine cada quien diferente, y que él así lo ha dicho, pero que no lo cumple, ¿no? Aquí yo creo que esto es no de las acciones, porque acciones las he considerado peores: la desaparición de las casas para mujeres violentadas, la desaparición de las guarderías, el incremento en la cantidad de años de las personas de la tercera edad para... Lo vieron, fue Enrique el que se atravesó. Sí. Y creo que han habido desaciertos en esa administración. Pero un desacierto en conferencia de prensa más grande que este no me viene a la mente ahorita alguno. Lo estoy leyendo de Animal Político de hoy, 18 de noviembre. Su publicación fue de hace 1 hora, a las 15:46 de Animal Político. Dice: AMLO pide a adversarios nuevamente. No dice el pueblo en general, a sus adversarios. ¿Quiénes son sus adversarios? Que no piensa igual que él. ¿Por qué meter un encono contra la ciudadanía? Yo creo
y lo dije aquí, lo dije en su oportunidad, yo creo que era un año, estuvo con nosotros una maestra que se consideraba abierta, admiradora del entonces presidente electo López Obrador, y comenzaron a llamar por teléfono a la cabina diciéndole que era una chaira. Se me hace un calificativo despreciable, un calificativo denigrante. Simple y sencillamente hay muchísimos hombres y mujeres en nuestro país que les gusta la forma de hacer política del señor presidente López Obrador. Ya vemos otra tanta cantidad de hombres y mujeres en nuestro país que no nos gusta, pero no por una cosa, van a ser unos chairos y los otros van a ser unos fifís. Ni uno ni el otro. Entonces es polarizar a la ciudadanía, es poner uno en contra del otro. Ah, no, si tú eres chairo hay que pegarle al fifí, si tú eres fifí hay que pegarle al chairo. No, somos un país. Aquí no hay chairos, aquí no hay fifís, aquí somos hombres y mujeres mexicanos. Punto. Bueno, y uno que otro boliviano. Ese siempre será bienvenido en el Palacio Nacional, ¿no? Pero, ¿por qué el encono? No entiendo. ¿Por qué agarrar y decir mis adversarios? Pues adversarios, como es el sexenio del béisbol, los adversarios a lo mejor son los Tigres contra los Diablos Rojos de México, ¿no? A lo mejor adversarios son América y Guadalajara. En un ámbito deportivo, en algo que sea intrascendente, son adversarios deportivos. Aquí hay adversarios políticos, pues hay gente que cree en los partidos políticos, ya vemos quienes no creemos en ningún partido político, y no por eso tenemos que ser adversarios. Nos podemos sentar a tomar un café en una mesa y platicar de política siendo un priista, panista, verde ecologista, morenista, de lo que sea. Al igual que nos podemos sentar en una mesa un protestante, un judío, un cristiano, un católico, un protestante, un ateo, sin que pase nada. ¿Somos adversarios de religión? No. ¿Somos adversarios de política? No. Simple y sencillamente tenemos un punto de vista diferente. ¿Por qué el señor presidente de la República, por qué nos quiere poner como adversarios a aquellos que no estamos de acuerdo con sus formas? Él no estuvo de acuerdo con las formas ni de Felipe Calderón, ni de Peña Nieto. Bueno, no estuvo de acuerdo. Entonces se acabó. No recuerdo, no puedo decir de Fox, porque entonces, insisto, ellos dos se faltaron al respeto y poniendo en entredicho a México en el mundo. Cállate chachalaca, las víboras prietas, una estupidez de intercambios verbales que tuvieron ellos dos. ¿Quién ganó? El entonces jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque el presidente Fox tuvo que dar el indulto que él había ocasionado para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por desacato, lo iba a enviar al reclusorio. Y antes de que hubiera una revuelta en México, dijo: yo otorgo el indulto presidencial. Punto. O sea, se acabó. ¿Qué formas tan absurdas, ¿no? Pero yo no recuerdo ni que Felipe Calderón ni que Enrique Peña hayan dicho mi contrincante López Obrador, ¿no? O mis contrincantes los de Moreno, mis contrincantes los del PRD en su momento. Ay, cada quien puede pensar lo que se le venga en su regaladísima gana. Pero aquí dice: AMLO pide a sus adversarios se disculpen por criticar el operativo para la captura del hijo del Chapo Guzmán. El que debería de disculparse, salvo su mejor opinión, es el señor presidente de la República por un pésimo operativo para la captura de Odilio Guzmán. Perdón, el señor Durazo, Alfonso Durazo, a lo mejor es un excelente catedrático, a lo mejor es un excelente abogado, pero es un pésimo secretario de Seguridad Pública Federal. Ni siquiera tenían cómo armar el operativo. Comenzaron diciendo mentiras, mintiéndole a la gente, mintiéndole a la ciudadanía. Es que iba un convoy circulando por X avenida en Culiacán, Sinaloa, cuando son interceptados por varios vehículos con gente armada. No,
terminaron por decirnos que cuando llegamos no traíamos un papelito. Y después tuvimos que negociar para evitar más muertes. Pero nunca he escuchado que digan en el gabinete, en pleno de seguridad, de los muertos. Muy bien, es que evitamos una masacre. Bueno, hubieron 8 muertos, 6 delincuentes y 2 civiles. ¿Usted sabe los nombres de los civiles? Yo no. ¿Lo han dicho? Pues si lo han dicho, yo no lo he escuchado. Pedir disculpas por criticar un pésimo operativo para la captura de un hombre. Yo no puedo saber si con Vicente Fox lo sabía o no que se iba a fugar el Chapo. Dícese en un carrito de lavandería de que para mí el penal de mayor seguridad en México, por lo menos lo era, el de Puente Grande en Jalisco. En un carrito de lavandería se fugó. ¿Lo sabía el expresidente Fox? ¿Quién sabe? ¿Sabía el expresidente Peña de la fuga del Chapo Guzmán nuevamente de Almoloya de Juárez? No lo sé. ¿Que hubo complicidad con las autoridades? Totalmente en ambos casos. ¿Pero qué creen? Que el Chapo Guzmán, considerado, según los gringos, porque el narcotraficante más grande del mundo. No es cierto. Los narcotraficantes más grandes del mundo están adentro de los Estados Unidos. Pues dicen, no, el Chapo es el capo de capos. Lo ponen al nivel de Al Capone, superior al Capone. Dicen que en comparación del Chapo, Al Capone era un santo. Bueno, lo tienen que poner forzosamente. Ahora me pregunto de dónde salen los hoteles de Las Vegas, de Atlantic City. Me quiero imaginar que todo es dinero limpio, nunca del narcotráfico. Pero tanto con Vicente Fox se le peló y no lo capturaron. Y las 2 ocasiones que fue capturado fue con una cirugía perfecta. En la primera, llegando a su domicilio, acostado él, con su señora esposa, con sus hijas, entró el ejército, lo detuvo, ni un tiro. Ni un tiro. Un operativo perfectamente hecho. Un operativo pensado. Un operativo con inteligencia. En el segundo, le dicen, ¿en dónde está? Entran a la casa de seguridad donde se encontraba, 6 muertos, puros delincuentes, un soldado herido, y a las pocas horas es recapturado en la calle, robándose un carro. Se hubiera robado un batilleta, que sirviera, que también traía su batilleta, se robó un batilleta. Pero ningún elemento civil murió. Pero cuando se hacen mal las cosas, cuando se hacen sin el conocimiento de causa, ahí están los resultados. Es que no sabemos a ciencia cierta. Traíamos una orden de aprehensión. No es cierto. Traían una orden para la captura y la detención, no de aprehensión porque lo quiere un juez de México. Solicitaron una extradición con la detención con fines de extradición de Odilio Guzmán. Quisieron hacer las cosas bien, qué bueno, pero se les olvidó que tenían que pedir una orden de cateo para poder ingresar al domicilio. Por eso en el video que nos pasan, siempre los militares están afuera. No saben si adentro había alguien. Le piden que salgan todos los que estuvieran, pero no sabían si adentro habían armas, si adentro había droga, si había adentro más delincuentes perseguidos por la justicia, porque Odilio Guzmán, sea lo que haya sido, no tenía una sola orden de presentación por un juez en México. Traía una orden de captura con fines de extradición hacia los Estados Unidos. Si eso no es hacer las cosas con las patas, no sé. Que al final de cuentas lo liberaron a Odilio para que no hubiera una masacre mayor.
qué bueno. Pero que diga el señor presidente que se disculpen sus adversarios por criticar el operativo para la captura del hijo del Chapo. Perdón. El señor presidente, lo primero que creo yo debió de haber hecho es renunciar a su secretario de Seguridad Pública Federal. Lo primero. Punto. Se acabó el asunto. Después se le echó la culpa a un coronel de apellido Verde, que fue el encargado del operativo en Culiacán. Al día siguiente, el general secretario tuvo que decir, no es cierto. El general Verde estaba en el campo militar número 1. Él no fue el que coordinó el operativo para la detención de este señor. A cambiar la historia. En lugar de salir a decir, perdón, señores, sí, nos equivocamos en el operativo, nos equivocamos en las formas, nos equivocamos en los dichos, no. Pide, no solicita. Pide, y el pedir es una exigencia. A sus adversarios se disculpen por criticar el operativo para la captura. Entonces ahora hay que decirle a esa prensa fifí, a esos chayoteros, a esos conservadores, a esos traidores de la patria, que digan, bravo señor presidente, porque ni siquiera un pinche operativo supieron hacer su gabinete. Si no, ¿de qué otra forma? No supieron hacer un operativo. Díganle como le digan. Dice, el presidente reiteró que los medios se pasaron con la cobertura del operativo. Yo hago una pregunta. Y no sé si en nuestro chat nos puedan contestar en www o tenemos el chat también en Facebook, sí o no debió de haberle pedido, exigido la renuncia, señor presidente, al secretario de Seguridad Pública Federal. Yo diría que sí. Y si nos aceleramos un poquito, también se le debió de haber pedido al señor general secretario. Pero, entra el pero. No he conocido a un solo presidente, ni he leído que en la historia, por revolucionaria, un presidente le dé baja a un general. Porque saben la fuerza de un general. Pero, en estricto, se lo hubieran tenido que pedir a los dos. A uno, pero cincho. Y al otro, llámale la atención, ¿no? Se pasaron, dice el señor presidente. Bueno, vamos a ver qué más dice. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que sus adversarios, otra vez sus adversarios, y sigue con sus adversarios, le deben pedir una disculpa al presidente por criticar el operativo donde se intentó la captura de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán. Le deben pedir una disculpa por criticar. Wow, señor presidente, creo que ahora sí se hizo fuera de la basílica. Ahora sí. A mí me gustaría que nuestros adversarios, otra vez adversarios, les pido a los compañeros periodistas que pues, sean más objetivos en su crítica, lo que sea, pero siempre adversarios, siempre la división. Que hablaban de que a sangre y fuego se mantuviera el operativo. Ya ha pasado el tiempo, ya más tranquilos, más serenos, ofrecieran una disculpa, o si no eso, rectificaran, que no sigan en la autocomplacencia. Están en el aspecto informativo, señor presidente. ¿Fue un operativo exitoso? No. ¿Fue un operativo pésimamente realizado, estudiado? Sí. ¿Por qué van a pedir una disculpa? Por un error que cometió su gabinete de seguridad pública. Punto. Que si a usted no le informaron, no le dieron los pormenores, eso no es asunto de la prensa, ¿eh? Eso es asunto de usted con su gabinete de seguridad. Y el gabinete de seguridad consta de la Procuraduría, de la Fiscalía General de la República, del Ejército, de la Marina y de
Guardia Nacional. No sé si ya lo dije, y la Secretaría de Gobernación. Ese es su gabinete de seguridad. Si no lo estudiaron, si no hicieron un estudio de cómo iba a ser todo, un estudio de inteligencia al respecto, no es culpa de la prensa. Y no se tienen por qué disculpar, porque no dijeron, ellos no cometieron ninguna falta. La falta la cometió sus ministros, punto, su gabinete y usted mismo, punto. Porque vaya que se lanzaron fuerte. Fue como un linchamiento mediático a los miembros del gabinete de seguridad. Revisen cómo fue la conferencia del día siguiente de ese acontecimiento y cómo estuvo la prensa, los medios, casi todos. Y los que no criticaron es la prensa buena, la prensa sana, no es fifí, no es chayotera, no son conservadores, sino simple y sencillamente están viendo a ver en qué momento les untan la mano, o que en cualquier momento tienen algún tipo de prebendas, que lo ha existido, lo existe y lo existirá, aquí y en China. Es decir, que el señor presidente dice, revisen la conferencia del día siguiente de ese acontecimiento y que se lanzaron fuerte. ¿Y cómo querían que se lanzaran? ¿Alguien sabía de la existencia de ese señor Ovidio Guzmán López? Yo no. Cuando nos dijeron, es el hijo de Chapo Guzmán. Ah, caramba. Pues santo, el chamaco no ha de ser. Pero si nos dijeran, es un narcotraficante, es un asesino, contrabandea personas, todo, uno se pudiese imaginar que siendo el hijo mayor del Chapo Guzmán, pudiese haber heredado el trono de su padre. Y si lo heredó, ahí no es por votación, ahí es para ver quién tiene más plomo en las pistolas. Pero alguien, como lo vimos, que llama por teléfono y le dice a su hermano, bájenle, tranquilos, todo está bien, bájenle. Y no salió ni armado, ni hubieron balazos en su casa, ni hubo una defensa férrea a la detención de este joven, no hubo nada. Es que se nos olvidó pedir una orden de cateo. Pues al güey que se le haya olvidado pedir una orden de cateo, le pido la renuncia. Y si ya teniendo el expediente completo, lo debió de haber tenido el señor secretario de Seguridad Pública Federal, para decir, ya lo tenemos todo, ya, procedan. Pero sin haberlo estudiado, sin haberlo leído, sin saber ni qué onda, pues ahí van a lo güey. Y a lo güey lo tuvieron que soltar. Que dice, para evitar que a sangre y fuego se hubiera seguido deteniendo. Creo, y lo acabamos de decir, que fue un paso acertado del presidente. Si no lo sueltan, quién sabe a cómo les hubiera tocado. ¿Cuántos muertos estaríamos hablando? ¿Hizo bien el señor presidente en soltarlo? Sí. ¿Hizo mal el señor presidente en no pedir la renuncia al secretario? También. Yo creo que poca prensa, yo por lo menos de los noticieros que suelo escuchar para darme una idea, ninguno criticó la situación de que soltaran a Ovidio Guzmán para evitar un derramamiento, quién sabe qué magnitudes de sangre. Yo creo que todos apoyamos esa decisión. Suéltenlo para evitar un derramamiento de sangre. Hasta ahí, de acuerdo con el señor presidente. Que fue un pésimo operativo. Pues aunque le duele al señor presidente. Y si cree que la prensa está obligada a tapar las pendejadas, pues no. Pues la regó. Señores, fue un mal operativo. Tenemos que buscarle las formas para no volver a cometer otro error tan garrafal como el que se cometió. Tener un poquito de humildad. Pues decir, les voy a pedir una disculpa, se deberían de disculpar conmigo por haberme criticado y habiéndose lanzado tan fuerte en contra de mí. Pues señor, usted es el responsable.
¿Cómo está? Está crítico. Reitero que los medios se pasaron con la cobertura del operativo. Sí se pasaron. Hasta fotos falsas, portadas, 8 columnas en los medios convencionales. Bueno, yo creo que aquellos medios que hayan sacado una foto falsa, se les debería de aplicar la ley. Portadas y 8 columnas, bueno, es parte de la prensa. Es parte de la información que se debe y se merece el pueblo. No el pueblo bueno y el pueblo malo, no. El pueblo en general. Donde no hay adversarios. Donde todos somos mexicanos. Y un boliviano. Pero es decir, hasta fotos falsas. Que agarrara el señor presidente y dijera, aquí están estas fotos de tal medio que son falsas, están truqueadas, están editadas. Aquí están las verdaderas y aquí están las falsas. Aplaudiríamos. Que en un momento determinado se elimine un medio de comunicación que pretende ser amarillista, exagerando la nota, quitando la verdad de los hechos. Pero piden una disculpa por decir la verdad de los hechos. El presidente sostuvo en conferencia que se entregará un nuevo informe de lo ocurrido a un mes de los hechos, porque no hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar. Estuvo pésimamente realizado. Bueno, si recordamos que dice que en un mes va a haber un nuevo informe. Pues en diciembre pasado, el 24 de diciembre del año pasado, el 25, nos dijeron que iba a haber un informe de 3 a 6 meses sobre la muerte de la gobernadora de Puebla. Van cerquita de los 11 meses y ni un informe. Ni uno. No sé qué periodista le hizo una pregunta, hará 2 meses y medio, 3 meses al señor presidente, que cuál era su estado de salud. Ello en virtud a que hará, no sé, 4 años, tuvo un infarto. Y dijo, en 15 días les doy mis estudios clínicos para que vean que estoy en perfecto estado de salud. ¿Tiene obligación de demostrarlo? No. Tampoco tiene la obligación de hacerse los estudios. Dijo, me comprometo. Cuando llegaron los 15 días, dijo, no, denme un mes más porque he tenido mi agenda llena. Me quiero imaginar que ningún laboratorio ha de querer ir a Palacio Nacional, porque no es necesario que vaya él. Cualquier laboratorio. El Centro Médico Naval, el Hospital Militar, van y le llevan el equipo que necesite el señor presidente y le hacen los estudios que requiere el señor presidente. Esos 3 meses. Y tampoco lo da. No, que conste. Ahí digo que no tiene la obligación. Si hubiera tenido la obligación el secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero eléctrico, en decir cuáles fueron las causas por las cuales se cayó un helicóptero. Y no han de decir, era chafita el helicóptero, era un helicóptero de medio cachetón, nada más, de la familia Cope. No es cierto, de la familia, de los que tienen muchas tiendas departamentales en el sureste. Soriana. Entonces, va para 11 meses el día 25 de noviembre y no hemos tenido el informe. ¿Vamos a tener el informe dentro de un mes de lo ocurrido? No, tampoco nos van a dar. Y como siempre, los mexicanos, arroz, atole con el dedo, y mañana tenemos mala memoria, ya no nos vamos a acordar de ello, y ya no hay reclamo. Reiteró que frenar el operativo para capturar al hijo del Chapo fue la mejor decisión, lo cual concordamos en su totalidad con ello. Nunca dijimos, ¿y cómo lo soltaba? Porque si no lo soltaba, no sabemos hasta dónde hubiera corrido la sangre. ¿Valía la pena por una orden de extradición? No. López Obrador aseguró que no modificará su política en materia de seguridad, tras los cuestionamientos realizados tras el operativo en Culiacán, Sinaloa. Y no va a modificarlos ni lo sucedido en Culiacán, Sinaloa,
ni lo sucedido en Chihuahua, ni lo sucedido en Sonora, ni lo sucedido en Michoacán, ni lo sucedido en ninguna parte. No lo va a modificar. Me dijo, no, porque yo tengo la razón. Punto. Mis adversarios me critican. Mientras sigamos tolerando que haya un divisionismo, una polarización en la ciudadanía, estamos mal. ¿Cuál es la forma? Lo decíamos al principio del programa. Vamos a castigar a cualquier partido político, sin importarnos, si no hacen bien la tarea. Y es para el 2021, las elecciones intermedias. Si todo lo cumplido no se cumple, castiguémoslo. No hay peor castigo para un político que le quiten el poder. Se vuelven locos. Ahora nos vamos a el diario digital El Arsenal, con canela fina, en donde trae datos bien duros. Aquí escribe el periodista Rubén Cortés. Este es de fecha 16 de noviembre. Dice, el primer año, por el título que le pone, Economía, el desespero. Ese es su título. Y dice, ya en el artículo, el primer año se fue sin que el gobierno no pudiera cumplir su promesa de crear 7 millones de empleos y la economía creciera un 4%. Más bien resultó una debacle. Perdió más de 250,000 de empleos y la economía se quedó en 0%. Y es que nos pasa cada 3 años, y nos pasa cada 6 años, y los hombres y mujeres en edad de votar no escarmentamos. Promesas, promesas y más promesas. ¿Quieren ver ustedes un político sonriente, un político amable, un político que le dé beso a la abuelita cargando el niño y el taco placero cuando está en campaña? Es la única vez que le hacen una sonrisa de oreja a oreja. Siempre felices, dando la mano a todo mundo, y que ven a la abuelita y la apapachan, y se ponen hasta a despachar tortillas. No saben ni lo que es una tortilla, no saben a cómo está el kilo de tortillas, pues se ponen a despachar tortillas, qué chingados, ¿no? Pero quiero ver, y voy a poner el ejemplo del señor gobernador Alfredo del Mazo Maza. El señor gobernador acaba de cumplir 2 años como gobernador. De una tortillería, de despachar en una tortillería cuando era candidato, durante el primer año de su gobierno, no dio una sola conferencia de prensa. GB Radio le solicitó una. ¿Qué creen? No. Esos son los políticos. Nos prometen lo que saben de antemano que no lo van a poder cumplir. Y vamos a seguir con porque de 7 millones, de crear 7 millones de empleos, a bajar el número registrado en el Seguro Social de 250,000. No creció, bajó en 250,000. Pues dicen que los números son muy fríos, que los números no tienen partido. Y los números están siendo muy fríos. En la promesa de campaña, crear 7 millones de empleos y que la economía creciera un 4%. Recordemos en 2006, 2005, no, en 2006, el expresidente Calderón, también en campaña, dijo que iba a ser el presidente del trabajo, que iba a hacer 1 millón de empleos en su sexenio. No lo alcanzó. Lo prometió y tampoco lo logró. Y el señor presidente López Obrador en campaña dijo que iba a crear 7 millones de empleos.
cifra inconcebible. Tendríamos que sacar al 50% de la economía informal para crear esos 7 millones. Y quiero ver quién se quiere salir de la economía informal y en dónde se irían. Y un crecimiento cero. Y se prevalece la inquietud por la falta de recursos, tanto que el gobierno se chutó la mitad de los 260,000 millones en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, un guardadito que ningún gobierno solía usar desde que fue creado en el sexenio 2000-2006. Entre un rosario de malos números económicos, uno de los peores es que la producción automotriz sufrió su peor caída durante 30 años, al registrar una baja del 16.35%, cuando representó el 20% del Producto Interno Bruto apenas el año pasado. La fabricación de automóviles, camiones y piezas era superada únicamente por la industria alimentaria. En el 2018 su producción ascendió a 760,000 millones de pesos. Tan importante era que el INEGI divulgaba sus resultados 2 veces al mes, pero eso ya se acabó. Además, la venta de carros cayó el 7.6%, la producción industrial cayó el 1.7%, la inversión pública cayó el 14%, la inversión privada cayó el 13.4%, y pongan mucha atención en el siguiente, la inversión extranjera directa cayó el 33%. De lo que nos habla es de que tanto la inversión privada en México no cree, por las causas que usted considere justas, no cree en la actual administración para seguir invirtiéndole dinero, y la que nos debería de preocupar en demasía, la inversión extranjera, no cree, cayó el 33%. Es decir, que aquella planta, aquellas fábricas, aquellos X negocios que quisieran poner, que normalmente son de cientos de millones de dólares en nuestro país, dicen no. No, porque no vemos una certidumbre económica en el país, porque vemos un clientelismo político. Hay que darle 3,600 pesos a los fifís, hay que comprar el voto por anticipado. Una inducción del voto por medio de centavos. Y si el consumo cayó el 2.5%, del 2.5 al 0.9%. La encuesta de noviembre por el Banco of American indica que el 77% de los especialistas cree que las agencias calificadoras quitarían a México el grado de inversión en el año 2020. El 77% de los especialistas de las agencias calificadoras, nada más el Bank of America. Pero si estos datos los lee el señor presidente, va a decir que son fifís, que son maquillados, que fueron pagados por sus adversarios, por los conservadores, por los fifís. Cuando el 51% tiene la razón, si el 51% dice que sí, lo más seguro es que tiene la razón. El 53% de los hombres y mujeres en edad de votar votaron por el señor presidente López Obrador. Tenían razón, ¿no? Sí, la tenían. Era la mayoría, y la mayoría manda. Pero cuando dicen que el 77% de los especialistas de las agencias calificadoras del Bank of America quitarían a México el grado de inversión para el 2020, si el señor presidente va a decir, no es cierto, vamos requete bien. Por eso soy feliz, me canso con eso. La saliva de cotorra con la que está pegada nuestra economía hoy día son las altas tasas de interés y el flujo del financiamiento que todavía hacen atractivo a México para algunos inversionistas de papel. Menos aún
ayuda el bajo número. En el 2018 fue del 2.5 y ahora del 1.9%, y la incertidumbre que reina porque las imprevisibles acciones del gobierno mantienen la inversión detenida. De ahí el estancamiento, visibles indicadores negativos de enero a septiembre. El nuevo aeropuerto se va a construir aquí en Santa Lucía, porque interpuso el señor presidente un recurso amañado. Seguridad Nacional. Yo no le vi por qué el Seguridad Nacional, pero ahí ya no fue el sistema judicial que se haya vendido o que estaba a favor. No. Seguridad Nacional es seguridad nacional y punto. No se puede tocar. Aunque esa seguridad nacional será para la construcción caprichosa de un nuevo aeropuerto que va a estar terminado apenitas en 50 años. A todo lo anterior se suma la austeridad del gobierno en obra pública. Aunque antier el presidente prometió a un grupo de empresarios que el año próximo le dará 15 obras públicas de infraestructura, básicamente en carreteras, una gota de agua en el océano. Porque el asunto es muy grave, hay una emergencia por los malos cuidados, por los malos cálculos económicos y el optimismo pueril de la cuarta transformación. Está bien difícil que haya caído en ese porcentaje la economía, que no haya crecido en cero, nos quedamos en cero, que la creación de empleos no se haya creado uno solo y se hayan perdido 250,000 empleos. Y debería de estar preocupado el señor presidente, porque de esos 250,000 empleos, quizás el 53% votaron por él. Ha de estar preocupado el señor presidente, aunque dice que él tiene otros números, de dónde nunca nos ha dicho, pero las calificadoras dicen que ahorita está siendo la época del año más baja en popularidad del señor presidente. Pese a ello, ha sido la más alta en los últimos 40 años. Anda por ahorita por el 51-52% de popularidad, cuando llegó a alcanzar el 72% de popularidad. Y ahorita ha bajado de una o de otra forma cerca de los 20 puntos en popularidad del señor presidente. Vamos a ver qué es lo que sigue. Cuidado, porque el pueblo bueno, señor presidente, también se cansa. El pueblo bueno también tiene que tener fuentes de empleo. Y en este año no se ha creado un solo nuevo empleo. Es que el Seguro Social dijeron que había 450,000 nuevos, ¿sí?, de los fifís, de los que no hacen nada, de los huevones, que aparte de... Ninis, que aparte de todo, les dan Seguro Social. No estudio, no trabajo, me dan 3,600 barotes al mes y Seguro Social. Que no es una mujer a la cual le ponen una madrina en la mañana, en la tarde y en la noche porque le quitan las casas de seguridad. O no es una madre de familia o un padre de familia que tiene la necesidad de llevar a sus hijos a una guardería, porque no hay. Hay 800 pesos al mes y se los van a dar en forma bimestral para que se los den a la abuelita y con el ahorro de ello se vaya a la Riviera Maya 15 días al fin de año por 1,600 pesos bimestrales. Y ahora, cuando lo dijimos en su oportunidad, aplaudimos al señor presidente cuando era jefe de gobierno, que tuvo a bien designar la ayuda del adulto mayor. Era para el adulto mayor de más de 60 años. Después lo subieron a 65. Ahora ya lo subieron a 68. Pero, lo acaba de decir el sábado en su gira, que a los indígenas sí les va a bajar de 68 a 65. Lo va a mantener en 65. Y los indígenas, por desgracia, en nuestro país han sido olvidados por generaciones. Han sido olvidados por sexenios y sexenios y sexenios. Y
me voy a atrever a decirlo, han sido olvidados desde la conquista, el pueblo indígena. Pero yo me pregunto, ¿qué diferencia hay entre un indígena y un obrero de 65 años con un ingreso de 2,000 pesos al mes por jubilación? Yo creería que ninguno. Ambos están en la pobreza extrema. Uno es indígena y el otro quizás sea en alguna ciudad. Por ninguno de los dos podría vivir con las míseras y raquíticas pensiones que les dan. Pero unos a los 68, y espérense tantito, porque al ratito va a ser a los 70, de repente me van a brincar que a los 75, cuando el promedio de vida es de 72, entonces aquel que vive hasta los 75, pues van a ser muy pocos, van a ser cada día menos. Pero en cambio a los ninis hay que darles 3,600 pesos y seguro social. Yo me quiero imaginar cuántos hombres y mujeres en nuestro país tienen 65 años y no son asalariados, no tienen beneficios sociales, y les van a dar 1,550 pesos bimestrales. Esas políticas sociales no las entiendo, no puedo entenderlas, y definitivamente ya no me interesa entenderlas. El clientelismo populachero de los diferentes gobiernos, no de ese es uno de ellos, de los que quieran poner atrás, es un clientelismo populachero. Vamos a darle dinero, vamos a comprar el voto anticipado, y cuando no podemos comprar el voto anticipado, pues en época de elecciones, a ver, vete a las colonias proletarias, a las colonias humildes, dales una bicicleta, dales un tinaco, dales un pisito en su cuartito, dales láminas para que puedan techar, a comprar el voto, cínica y descaradamente. Pero dicen que todo se puede en nuestro México. Y vamos a ver qué es lo que dijo hoy uno que fue crítico aférrimo del entonces candidato López Obrador en el año 2006, y ahora un sumiso colaborador, senador de la República plurinominal, a favor del señor presidente López Obrador. El siguiente tema que vamos a tocar está en López Dóriga Digital, también del día de hoy, en donde el senador Germán Martínez reconoce que no le salió bien la votación de la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ¿cómo son los políticos? No nos salió bien, porque eran 116 senadores, casualmente había nada más contaron 114 boletas, pero ninguno de esos senadores de Morena agarra y dice, es que estaba inhabilitada la señora Piedra Ibarra, Rosario, para poder competir, para poder ser la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estaba inhabilitada por ley, no por capricho, no por gusto, no por nada. Era la candidata del presidente por la larga amistad que ha llevado con su señora madre, el señor presidente, con Rosario Piedra de Ibarra, durante muchos años. Y era su candidata. No le interesa al señor presidente si sabe o no sabe de derechos humanos. No le importa al presidente si sabe o no sabe de derecho, cuando debería de ser las dos principales causas para las cuales poder participar en una terna para dicha presidencia. Pero indistintamente de eso, estaba inhabilitada por ley para tomar ese puesto. ¿Por qué estaba inhabilitada? Porque la ley lo dice muy claramente. No podrá participar nadie, ni hombre ni mujer, para la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
quien haya participado al interior de un partido político o haya sido un militante de un partido político hasta un año antes de las elecciones para la comisión. La señora, al día siguiente de que resultó electa, renunció al partido. Y la ley dice un año antes participar en un partido o ser militante de un partido. Y la señora Rosario Piedra Ibarra tenía las dos. Participaba activamente en Morena y era militante de Morena. Estaba inhabilitada. Pero Germán Martínez, como les decía, en el año 2006, cuando tomó protesta el expresidente Felipe Calderón, y tomó protesta también el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, y se puso la banda presidencial también con el águila juarista. Salió a decir del huevo y quién lo había puesto. Ahora dice que es un amigo de él, que está llevando un gobierno excelentísimo. Ya obviamente renunció al PAN, a todos los fifís y todo esto, a los conservadores, y ahora quiere decir que todo estuvo bien. Pero aquí dice, aceptó que la violación para elegir a la nueva titular de la CNDH no le salió bien, pero aseguró que Rosario Piedra hará un buen trabajo. Aceptar que la votación que no salió bien, pero que va a ser un buen trabajo. Lo que inicia Chueco crecerá. Pero según ese CEO va a ser una buena. Ojalá. Me quedan inmensas dudas, porque es uno de los contrapesos más fuertes que tiene la Presidencia de la República. Porque son las recomendaciones. En ningún motivo y en ningún caso podrá girar una instrucción o un ordenamiento a ninguna autoridad, porque está hecho para defender a la ciudadanía en contra de las violaciones que hace la autoridad en contra de la ciudadanía. Lo único que le queda es hacer recomendaciones. A ver, tal secretaría, te equivocaste, estás afectando los derechos humanos de tal grupo de personas o de una sola. Velo, te lo estamos diciendo, donde se cometió la violación o el error, corrígelo, y ya la dependencia quedará a su discrecionalidad si lo hace o no lo hace. Pero es un contrapeso fuerte, y un contrapeso fuerte también para la Presidencia de la República. Dice, el senador por Morena, Germán Martínez Cázares, reconoció que el proceso de votación para elegir a la nueva titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos no le salió bien, pero se dijo confiado en que la nueva presidenta Rosario Piedra Ibarra hará un excelente trabajo. Ojalá. En entrevista con Joaquín López Dóriga para Radio Fórmula, el legislador por Morena expuso que la votación no estuvo bien resuelta, a pesar de que el partido trató de limpiarla. No, ya estaba ensuciada, ¿no? ¿Qué le quieren limpiar? Debieron haber pedido el mismo Morena, el mismo presidente y la misma Rosario Piedra Ibarra la nulidad y volver a hacer una votación donde dicen que se van al amparo. Y si la Suprema Corte aplica la justicia, les van a conceder el amparo y van a volver a hacer una votación. Pero no le salió bien, pero no estuvo bien resuelta. Pero después la quisimos limpiar. ¿Cómo la quisieron limpiar? Lo hubieran limpiado si la señora Rosario Piedra Ibarra no se hubiera presentado a hacer la protesta del cargo. Hubiera creado un ambiente de certidumbre para la segunda votación. Hubiera dicho el Senado y México entero, qué bueno que no lo presentó, porque se ensució. Fue un error de uno o de dos o de 50 senadores, no importa. Requerían 77 votos. Quitan 2 votos para que requerían 76. Y con 76 salió electa la señora. Pero se requerían, con los 116 senadores, requerían de 77 votos. Y como nada más habían tenido 76, pues quitaron a 2 senadores, que ahí estaban, y dijeron, son 76. Es que las abstenciones, no es que también el que ponga una papeleta en blanco se está absteniendo,
Pero si había 116, tendría que haber 116 boletas en la urna. Y tuvieron que irse al cuadro por cuadro para ver que el coordinador de los senadores de Morena metió 2 papelitas en lugar de 1. Y aún así tomó protesta del cargo, se lo van a quitar. Dice, eso no salió bien, hay que decirlo así, ni salió bien para la señora Rosario Ibarra, ni para el Senado. Ese espectáculo no se lo merece el pueblo de México, ni nosotros entre pares, criticó. Aleluya. Pero el mal ya está hecho. Porque si este senador hubiera dicho, no señores, está mal, y yo me opongo a que la señora Rosario Piedra Ibarra proteste el cargo, yo me opongo, como senador de Morena me opongo, pero era el senador de Morena plurinominal, de los que puso el señor presidente. Martínez Casares explicó que el también senador por Moreno, Ricardo Monreal, se comprometió a esclarecer el resultado que favoreció a Piedra Ibarra en una reunión con senadores de todas las bancadas, pero esto ya no se pudo. ¿Qué? Hicimos trampa, pero hicimos trampa chiquita, era un voto, güey. No le hagan tanta emoción por un pinche voto. No, sí, porque ahora la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, le debe su puesto al señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y si hay compromiso político, no van a tirar. Añadió que el PAN quiso que se repitiera la votación en el tablero como último recurso, pero que esto no sería posible porque esas votaciones son por cédula. ¿Y por qué no darle la cara al pueblo? En el canal del Congreso se estaba pasando en vivo para que vieran que Morena no es corrupta, para que vieran que Morena no compra votos, para que vieran que en Morena todo es transparente. Vamos a hacerlo por tablero, porque ahí está el tablero. Y ahí hubiéramos visto. No, pero es que eso, ese tipo de votaciones es por cédula. Bueno, si la cédula estaba ya demostrado plenamente que habían hecho una trampa, que es un acto tramposo desde su nacimiento, en virtud de que Rosario Piedra Ibarra estaba inhabilitada para poder concursar en esa terna. Bueno, ya se brincaron esa violación flagrante. Ya, ok. Bueno, volvieron a violarla en la urna. Ahí está el tablero. Mejor háganlo por el tablero, ¿no? No, porque por el tablero se hubiera evidenciado el fraude que hicieron. Hay que preguntarnos de dónde emana Ricardo Monreal. Del PRI. ¿No? Todas las mañas de ese PRI, ahí está. Ahora llámese Morena, porque lo hemos dicho y creo que está a la vista de todos, que el 80% de los militantes de Morena en alguna ocasión fueron priistas. No quiero cargar la tinta, todos somos responsables de eso, aseguro al señalar que Rosario Piedra podrá, con la deuda que tiene la CNDH con las familias de los desaparecidos. Ya lo que se diga de lo que va a hacer o va a dejar de hacer es punto y aparte. El fraude se cometió, el fraude se hizo. ¿Quieren tapar el sol con un dedo? Háganlo. Ojalá la Suprema Corte de Justicia ponga la claridad, se imparta la ley y se lleven nuevas votaciones con las reglas establecidas. Ningún candidato a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá participar si fue militante o colaborador de un partido antes de un año de la elección. Con eso, por desgracia, a lo mejor un buen elemento, Rosario Piedra Ibarra, con eso no pudiese ni siquiera concursar en una segunda votación. Nos quedaron algunos pendientes, amigos y amigas, pero ya estamos cumpliendo 1 hora con 54 minutos de la hora del búho.
Les agradecemos infinitamente que nos hayan hecho el favor de acompañarnos hoy lunes, feriado, de puente largo, del Buen Fin, que nos hayan hecho el favor de tomar un par de horas de su tiempo para ver el programa. Se los agradezco infinitamente y los invitamos a que continúen en la programación de GB Radio, una forma diferente de hacer radio. La mejor música en inglés y en español las va a encontrar aquí en www.gbradio.com.mx. Muchas gracias. Su servidor y amigo Eliseo Gisbert, el Búho, les agradece que hayan estado con nosotros, deseándoles que pasen una excelente tarde y un muy feliz inicio de semana. Muchas gracias. Buenas tardes.